Estos son procesos. A ver, estos audios que están saliendo de Juan Carlos I, el rey emérito, estos son los del año pasado, los que se guardaron bajo un cajón. En su momento dijeron que era para no hacer daño a la reina Sofía y un año después salen. Para mí nada nuevo bajo el sol, no eran audios en este caso, no interesantes, pero bueno, curioso, ¿no? Que saque el libro y de repente haya vía libre para filtrar estos audios. Es un poco la reflexión que me viene a la cabeza. Claro, claro, y qué va a decir Ana Rosa Quintana cuando filtró ella esos audios de Leticia donde decía que estaba loca. Es que tiene narices la cosa, ¿eh? A Marta Gallá, a Corina y en algún programa se han referido a otras que sacamos aquí en el famoso vídeo de las amantes del rey Juan Carlos. Y hay por ahí incluso algún nombre que han deslizado, inédito, que a mí me ha llamado bastante la atención. Mediático. Bueno, hay que decir algo. A Bárbara Rey firmó un contrato de un año con Mediaset a cambio de que retirara las demandas, en este caso contra este grupo. El contrato era millonario, pero se acaba. Y con esto se acaba también la vía o el veto, en este caso, que había impuesto Bárbara Rey respecto a algunos temas. Ahora vemos que vuelven otra vez la caballería, especialmente el que habla, Alberto Chicote, periodista de ABC,
que habla con mucho desdén, en este caso de Bárbara, y hace graves acusaciones que en su momento dijo su hija Sofía Cristo que iban a tener una réplica. No ha habido, pero llama bastante la atención, ¿eh? Fijaos que lo de los audios, ojito lo que puede traer y que va a salpicar a Leticia y a Felipe. Bueno, hay opiniones respecto a esto. Yo particularmente esta versión que suelta Juan Carlos, de que la reina le dijo ponme una casa, que suena muy español, lo veo bastante imposible. Lo veo bastante imposible. Tampoco sabemos el contexto en el que están las conversaciones. Pero si esto ha salido, ya digo, porque claro, aquí ¿qué se está diciendo? ¿Que la reina Sofía era cómplice de la corrupción de su marido? ¿O qué? Yo creo sinceramente que o aquí están hablando de coña o algo, pero si esto ha salido es porque efectivamente no hay nada, absolutamente nada, que involucre a la reina Sofía con los escándalos, en este caso del emérito en cuestiones económicas. Pues me parece un poco inteligente, ¿eh? En este caso por parte de la reina Sofía, porque efectivamente ha sido el sostén del emérito durante mucho tiempo, en un papel secundario, en un papel discreto, y ya fuera el emérito de escena, la reina Sofía sigue siendo la más valorada dentro de la casa real. Será por algo, digo yo.
Bueno, yo insisto que es lo que dice el rey, no la reina Sofía. Y no es que yo aquí quiera hacer de abogado defensor, pero me parece justo ponerlo en contexto. Quien expone a la reina es Juan Carlos. Pero de la reina no se sabe absolutamente nada. Y ya digo que si esto ha salido a la luz y hay luz verde para soltar todo esto, es porque la reina está muy tranquila. Sí, esas imágenes de frialdad, claro, claro que las hemos visto durante mucho tiempo. Para mí esto no revela nada nuevo, entiendo por qué se quedaron en un cajón el año pasado, pero sinceramente este programa que ha filtrado los audios no ha tenido apenas nada de audiencia. Por ahí algunos medios están diciendo que si era una estrategia desde Zarzuela que se ha significado con el absoluto desprecio a las memorias de Juan Carlos, Reconciliación. Ahora os contaré, ayer se presentó aquí en Madrid y lo cierto es que, bueno, pues fueron alguna gente de su familia, pero no el núcleo duro.
Bueno, yo creo que lo podemos dejar un poco aquí. Sí quiero comentar, y aquí tenemos un poco las imágenes de ayer de la presentación. Ahí vemos a la biógrafa Laurence Dibré, Inés Sastre, madre mía, la infanta Elena, María Zurita, sobrina del rey, que dijo que le parecía muy bien, Susana Griso, amiga de Juan Carlos, presentadora de televisión, Simoneta Gómez Acebo, también sobrina, aquí la infanta Elena, yo no firmo, fue lo que dijo Simoneta de nuevo, y Elena firmando con la posando con la biógrafa, posando. Toda una declaración de intenciones, ya digo, pues un golpe para Felipe y para Leticia. Que ellos han seguido un poco con su vida normal, con looks a juego ante el tsunami por el libro del emérito. Pues prácticamente pues no haciendo ni caso a todo esto. Vamos a ver un poco las fotos. Pero bueno, ni caras largas ni nada. O sea, yo sinceramente con este escandalazo los estoy viendo más naturales que nunca. No me gusta cómo le queda a Leticia esa chaqueta. Pero bueno, en fin, es que a ver, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Si es que ya han sido tantas cosas que es increíble, ¿no? Todo esto. En fin, pues lo dejo por aquí. No sé qué os han parecido los audios. Si de repente os han abierto los ojos o eran totalmente innecesarios. Desde luego una humillación en toda regla, en este caso para la reina Sofía. Hay cosas que no. Y en este caso pues yo creo que, en fin, vamos a ver un poco. Él sigue con lo suyo, en plan yo voy a lo mío y punto, Pero ya digo, habrá que investigar un poquito esto porque a mí me extraña bastante. Yo que hablo también aquí de medios, me extraña bastante que esos audios hayan salido a la luz, se les haya dado luz verde y Zarzuela no haya dicho ni mu. En fin, no sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal. Más vídeos aquí en el canal JDC y en el canal de WhatsApp, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.